capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 9. Vamos a compartir algunos pensamientos de esta porción de la palabra. Si ya lo encontró, voy a invitarle a que estemos en pie un minuto más como un acto de reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Dice así la Biblia: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden tomar asiento. Doy gracias al Señor porque Dios me ha bendecido con la alegría de abrazar seres queridos. Ayer me tocó ir a dar un estudio a una iglesia en Chihuayante, una iglesia universal, y entre los miembros estaba un tío, Bernardo Rebolledo, sentado en el estudio bíblico, un tío hermano de mi madre. Y hoy día está mi prima, somos familiares, y me acordaba cuando preparaba este sermón de nuestro abuelito, el Luchito Ortiz. Él se convirtió a los 17 años y tenía como 80 y tanto en una oportunidad, y yo le quería preguntar cómo había sido todo el tiempo en que él había servido al Señor. Y él me dijo lo siguiente: mire, Josecito, porque era muy cariñoso, de esos abuelos que te abrazan cariñosito, te daban besos. Entonces, mire, Josecito, me dijo, yo le quiero decir, me convertí a los 17 años, ahora tengo 86, creo que tenía cuando me dijo esto, pero yo nunca he servido al Señor, me dijo. Y yo quedé impresionado por su forma. Yo le dije, pero abuelito, si yo lo he visto siempre que usted ha ido a la iglesia, desde que yo era niño íbamos a la iglesia. Sí, me dijo, hijo, es que yo nunca he servido al Señor. El Señor me ha servido a mí durante todos estos años. Y en una expresión tan simple, yo encontré una sabiduría tan grande respecto a cómo él percibía su relación con Dios. Él no percibía que hubiera hecho cosas por Dios. Un hombre que estuvo siempre en la iglesia, que siempre estuvo llevando a sus hijos, que ayudó de anciano, ayudó a abrir iglesias en lugares. Hace poco me encontraba con un pastor en Hualpén que me decía, pero si tu abuelito pastor, con él abrimos en Angola una iglesia allá de la iglesia de Dios. Un hombre toda su vida dedicado a servir al Señor. Sin embargo, en su percepción, él nunca había servido al Señor. Él siempre había recibido el servicio del Señor. Entonces él decía, Dios me ha bendecido, Dios me cuidó, Dios me proveyó un trabajo, Dios me permitió criar hijos. Fueron puras bendiciones de parte del Señor. Yo no he hecho nada por el Señor. Entonces cuando yo lo escuchaba y cuando miraba yo esta porción de la palabra, yo me preguntaba hasta qué punto nosotros tenemos la percepción de lo que es servir a Dios. ¿Qué es lo que es Dios en nuestra vida? ¿Qué representa Jesucristo? ¿Qué representa Dios en mi vida? Y cuando nosotros observamos el mundo en que estamos viviendo, hermano, con tantos cambios, entonces uno se da cuenta que la iglesia está enfrentando una situación novedosa.
La sensación de servir a Dios, la sensación de relacionarse con Dios ha cambiado notablemente de los tiempos ancestrales, cuando nosotros éramos niños, cuando íbamos a la iglesia, cuando todo era distinto, porque todo era distinto. Nuestra percepción de familia era distinta. La percepción del abuelito, de la mamá, de la mesa siempre preparada, de ese ambiente de seguridad que teníamos en nuestras familias, del orden de familia, todo eso ha cambiado, todo se ha transformado. El concepto de familia se ha transformado. El concepto de matrimonio, ni hablar. Actualmente tenemos un concepto de matrimonio absolutamente discutido. El concepto de la crianza de los hijos. La percepción, la relación que tienen los hijos con los padres. Entonces, en este sentimiento de mantener una confianza, una cercanía, una relación más estrecha con los hijos, entonces nos ponemos a preguntar si ese es el modelo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia enseña esta posición que tiene el padre, la Biblia aquí en el libro de Deuteronomio le encarga al padre tener una tuición y una responsabilidad con sus hijos. Y cuando miramos nosotros los deberes que nos impone, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En todo momento le estaremos hablando a nuestros hijos del temor de Dios, de la responsabilidad, del respeto a la familia, del respeto a los mayores, del respeto a las personas que tienen canas, porque toda la sociedad ha cambiado. Y nuestra relación incluso con Dios ha cambiado, nuestra percepción de Dios ha cambiado. Hoy siento yo que la iglesia es una iglesia cómoda, es una iglesia donde parece que nosotros le hiciéramos un favor a Dios al venir a adorar a Dios, como si nosotros le pudiéramos dar algo a Dios. Y hermano, quiero decirle una cosa, y no se sienta mal, Dios no necesita de usted ni de mí, Él no necesita nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos mucho del Señor. Mi casa necesita a Dios, mi familia necesita a Dios, mi matrimonio necesita a Dios, mis hijos necesitan a Dios, mi entorno, mi familia, mi país, todos necesitan al Señor. Dios no necesita a nosotros, nosotros necesitamos al Señor. Entonces, por eso volvemos a esto que son como los fundamentos, las raíces de nuestra fe. Cuando miramos esta enseñanza es como el fundamento de la fe judaica de la cual nosotros trajimos nuestra fe. ¿Cuál es mi percepción de Dios? ¿Cómo yo percibo a Dios? ¿Qué es lo que es Dios para mí? ¿Será que yo estoy dispuesto a aceptar del Señor su perfecta voluntad? Cuando yo le llamo Señor a Él, ¿siquiera estoy entendiendo el significado de la palabra Señor? La palabra Señor, como está escrita en griego, significa que Él es el dueño, es el amo, es el soberano, Él es el que hace lo que quiere, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Y nosotros somos sus súbditos, somos sus esclavos. Él nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, Él puede disponer de nuestra vida. Puede disponer de mi vida, puede disponer de mi familia, puede disponer de mis hijos, puede disponer de mis bienes, porque Él es el Señor. Y yo siento que nosotros en la iglesia actual no tenemos esa percepción. Yo no sé si usted pudiera hacer un ejercicio que le puede parecer un poco raro. Yo quisiera que pensaran en este momento, porque las cosas materiales no tienen ninguna trascendencia. Seguramente lo más valioso de nuestra vida son las personas. ¿Qué persona para usted es la más valiosa en su vida? ¿Qué persona es la más valiosa? Piense en un segundo, ¿qué sería para usted la persona más valiosa? Entre todas las personas que le rodean, sus seres queridos, papá, mamá, hermano, ¿quién es la más valiosa? ¿Qué sería para usted irreemplazable? Si el Señor se llevara a esa persona, si mañana no la tuviera, ¿usted seguiría amando a Dios? ¿Usted seguiría honrando a Dios? Usted podría decir, como decía el gran patriarca Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Porque sabe que esto puede pasar. Esto puede pasar. Nosotros conocemos una pastora muy querida. Su hija de 22 años falleció, partió. Y cuando ella nos contaba su testimonio desgarrador de una madre que ha perdido a su hija en la plenitud de su vida,
Entonces, qué dolor para uno, porque sin que uno haya vivido esa experiencia, solo con escuchar a esta pastora, una mujer dedicada a la obra de Dios con su esposo, ellos tienen hogares de niños, un trabajo social maravilloso, pero cada vez que ella hace algo, tiene en su memoria a su hija que ya no está con ella. Y aún así sigue amando a Dios, aún así sigue honrando a Dios. Pero nosotros damos por descontado que Dios tiene la obligación de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a mi esposa, de cuidar a mi esposo, de cuidar a mi hija. Dios tiene la obligación. Y por supuesto, Dios no podría quitarnos aquello que para nosotros es tan valioso. Pero ¿sabe una cosa? Eso no es que Dios sea el Señor de nuestra vida. Eso es que Él sea como el que obedece nuestra voluntad. Entonces, ¿será que nosotros estamos entendiendo realmente cuando la Biblia habla aquí en esto que Dios es por sobre todas las cosas? Cuando le da esta orden a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y sobre todas las circunstancias. ¿Seguiremos amando a Dios? Aunque nos quite lo que más amamos, ¿seguiríamos amando a Dios? Entonces son preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Y si Dios nos ha bendecido con tener al lado nuestro las personas que amamos, sabe, cada día nosotros debiéramos tener un corazón lleno de gratitud. El hermano o la hermana que esté adelante aquí en este lugar coordinando la música, a usted no debería ni siquiera decirle, hermano, levanta tus manos, hermano, alaba al Señor, porque deberíamos tener el corazón tan lleno de gratitud que nosotros debiéramos llegar aquí a emocionarnos para adorar al Dios de dioses, al Señor de señores. Veríamos ya con un corazón dispuesto a honrar su nombre. Y si los demás están distraídos, ¿qué me importa? Yo vengo a adorar al Rey de Reyes que ha sido tan bueno conmigo. Me ha dado tantas bendiciones, Dios ha sido tan misericordioso, ¿cómo no le voy a honrar? Entonces, ciertamente, hermanos, estamos en un tiempo donde la relación con Dios se ha transformado en una forma tan extraña. Hay muchos lugares donde se escucha una predicación donde casi parece que Dios fuera el delivery de los creyentes, porque se predica un Dios que tiene que entregarte todo, darte todo, y en el momento que tú quieras, tú levantas la mano y el Señor tiene que otorgarte de inmediato lo que tú quieres. Pero quiero decirte una cosa, si Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, somos nosotros los que debiéramos siempre estar honrando su nombre. Somos nosotros los que debiéramos reconocer su bondad, agradecer al Señor por todas sus misericordias. ¿Amamos a Dios cuando estamos en bendición? Eso es fácil hacerlo. ¿Amamos a Dios cuando Dios responde nuestra oración? ¿Amamos a Dios cuando Dios sana a alguna persona que estamos orando por ella para que se recupere? ¿Amamos a Dios cuando Dios hace un milagro? ¿Amamos a Dios cuando Dios me concede una familia? ¿Lo amamos? Es fácil amar a Dios en medio de las bendiciones. Es fácil amar a Dios en medio de la prosperidad. ¿Cuándo se va a probar una fe verdadera? Cuando en medio de la prueba, cuando en medio del dolor, cuando en medio de la amargura, nosotros podamos seguir diciendo, Señor, a pesar de que tengo un corazón destruido, a pesar de que mi corazón está lleno de tristeza, sigo honrando tu nombre. Sigo dándote gracias, Señor. Aunque no entiendo la decisión que tomaste, aunque no entiendo por qué me quitaste lo que para mí era más valioso, Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Yo reconozco que tú eres el sabio, tú tienes autoridad y tú sabes por qué hacen las cosas que yo no puedo entender. Pero hermanos, vamos por la vida llenos de bendiciones, llenos de misericordia y a veces ni siquiera hacemos memoria de las bondades de Dios. Vamos por la vida viendo cómo Dios nos bendice, nos provee, nos abre puertas, nos da trabajo, nos da salud, nos da una familia y aún así como que nos preguntamos, ¿por qué debería yo darle gracias a Dios? ¿Sabe que cada vez que nos levantamos y tenemos vida y salud es suficiente para decir, Señor, gracias por un día más que me das de vida y de salud? Porque no conocemos el mañana. Cuando miramos esta porción, sabe que Dios nos asigna una responsabilidad para que esta verdad respecto a Dios no solo sea una verdad que nosotros tengamos en el corazón. No es suficiente con que yo tenga claro quién es Dios. No es suficiente con que yo pueda asumir la grandeza de Dios, porque además Dios me exige que yo este mensaje lo haga llegar a mi descendencia. Y a mí me parece extraordinario cuando el texto lo plantea. Dice, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire, aquí hay una lista de personajes. La bendición es para ti y quiero que seas fiel tú y que sea fiel tu hijo y que sea fiel tu nieto y que sigan siendo fiel a Dios. Qué tremendo desafío, hermano, para todos nosotros. Llevar este mensaje de salvación. Sembrar el amor de Jesucristo en nuestra descendencia. No soltar a los que amamos, no entregar a este relativismo que está viviendo la sociedad. Entonces uno encuentra tantas personas, yo conozco muchas personas que desde pequeños los niños no quieren hablarle nada de Dios y digamos, el argumento es, no quiero, pastor, obligar a que mi hijo tome una decisión sin que él sea grande y cuando sea grande él elija. ¿Sabe? Eso no es lo que dice la Biblia, aquí dice otra cosa. ¿Y por qué no viene su hijo o su hija? No, pastor, es que yo no quiero obligarlo a las cosas religiosas. Quiero que él cuando sea grande, él tome su propia decisión. Aquí no dice eso. Dice, quiero que tú seas fiel, quiero que tu hijo sea fiel, quiero que tu nieto sea fiel, quiero que tu descendencia sea fiel. Y más encima nos obliga y nos da esta enseñanza, donde los papás y los abuelos aparecemos súper catete así, como cargosos. Y lo repetirás a tus hijos, y hablarás de ello estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando se vaya al colegio y cuando vuelva. Y lo primero que le va a decir, Dios te bendiga, y no te puede decir sin la bendición del Señor, y que Dios y el mensaje de Dios siempre esté presente. Y que en cada momento nosotros le hagamos reconocer a nuestros hijos la grandeza de Dios. Y que le mostremos que lo que somos se lo debemos al Señor. Y que cuando tenemos vida, Dios es el autor de esa vida. Que el mensaje de Dios esté siempre. Es que ¿cómo vamos a ser tan cargosos, pastor? Entonces cuando nosotros relativizamos esta palabra, cuando comenzamos a relajarnos en este principio, entonces toda la base, todo nuestro fundamento comienza a moverse. La Biblia establece claramente los principios de amor a Dios, de responsabilidad de los padres, de autoridad, los principios que tienen que ver con el orden familiar. Y sabe, todos estos principios actualmente se mueven en nuestra sociedad. En nuestra sociedad todo está como suelto, como no hay que obligar, no hay que imponer, no hay que insistir, cuando la Biblia dice algo totalmente contrario. Que tu hijo no se acueste sin que tú ores por él. Que no se vaya al colegio sin que tú le des un beso y le des una bendición. Y que cuando llegue le vuelvas a abrazar y darle gracias que Dios te trajo con bendición. Y que Dios esté presente en la mañana, al desayuno, en las tostadas, con el almuerzo, con los porotos, en la once y a toda hora. En todo momento tenemos que estar poniendo la verdad de Dios en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos. Eso es lo que dice la palabra. Pero la preocupación y el sentimiento que hoy día quiero compartir con ustedes es precisamente eso. ¿Cuál es nuestra percepción de Dios? ¿Qué estamos dispuestos a aceptar como voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a asumir que también en la necesidad vamos a honrar al Señor? ¿Estamos dispuestos a asumir que cuando las pruebas vengan vamos a seguir alabando al Señor? Porque se nos ha hecho común ser bendecidos. Se nos ha hecho un hábito tener de todo. Se nos hace un hábito tener provisión, tener recursos, tener alimentos, se nos hace un hábito. Y ese hábito a veces nos hace dar por sentado que tiene que haber mañana, cuando eso no es así. Cada día es un día de misericordia de Dios. Cada día es un día de bendición. Y cuando yo me levanto y puedo caminar y puedo respirar, entonces, mire, yo delante escuchaba los motivos de gratitud que preguntaba Natalia entonces, y la mayoría dijimos por la vida y la salud. Y la salud. Porque la salud es un bien maravilloso. ¿Y cuándo uno valoriza eso? Cuando está enfermo. Cuando está en una cama de hospital, cuando anda con lumbago así, ahí entonces uno valoriza, oh, qué bueno cuando no tengo esas cosas. Qué bueno cuando me siento bien. Entonces, hermanos, el mensaje del Señor para nosotros, la enseñanza de Dios para nosotros, es realmente entender que Él es la autoridad, que Él es el Señor. Dios te puede conceder las peticiones de tu corazón. Y generalmente lo hace. Yo hallo que el Señor es súper regaloneado con nosotros. Siempre nos está otorgando lo que pedimos. ¿Cuántos de ustedes piensan que cada vez que usted está pidiendo, Dios le responde?
Dios ha sido bueno, Dios ha abierto puertas, Dios nos ha cuidado. Muchas veces Dios ha sido misericordioso. Incluso cuando no tenemos mucha oportunidad, incluso cuando las opciones están en contra nuestra, aún así Dios extiende su misericordia y hace obras milagrosas. Y con qué facilidad nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. El tema es si algún día Dios dice, no. Mire, los hijos son súper cariñosos y papito mío y te quiero mucho. Y cuando uno dice no, wow, oh, ya te pusiste pesado. Pero si Dios dice no, si Dios no nos concede lo que nosotros añoramos, ¿vamos a seguir amando igual a Dios? Si esa pregunta es dudosa, entonces deberíamos dudar de cuál es nuestra percepción de la deidad. Porque el que es Dios puede decir sí, que generalmente dice sí, pero él también puede decir no. Y el no de Dios siempre va a ser mejor que el sí cuando él lo disponga. Hay no que a veces nosotros no entendemos. Y ilustrar esto es súper fácil. Hay muchas veces que nosotros a los hijos le decimos, no es conveniente, no, es muy peligroso. Y dígame si no que los hijos o las hijas se ponen, oh papá, pero ¿cómo? Hoy que eres tan exagerado, siempre somos exagerados. Mire, nosotros hasta podemos equivocarnos en nuestro no, pero quiero decirte una cosa, cuando Dios te diga no, Él jamás se va a equivocar con tu vida. Porque Él es el Señor, Él conoce todas las cosas, Él conoce el mañana, Él conoce lo que viene. Y muchas veces nosotros anhelamos y le pedimos a Dios algo y insistimos en algo y Dios dice, no, porque sabe que no nos va a bendecir, no nos va a hacer bien, va a ser de perjuicio para nuestra vida y nosotros insistimos en algo que Dios dijo que no. Hay un rey que en una oportunidad un profeta le fue a decir lo siguiente, te tengo un mensaje de parte del Todopoderoso. Sí, dale nomás. Prepárate porque tu vida se acabó. Así que sería todo. El Señor dice que hasta aquí llegaste. ¿Y sabe lo que hizo ese rey? Se volvió al rincón y se puso a llorar, a reclamarle al Señor, Señor, por favor, ¿por qué? Insistió tanto que el Señor le dijo, ya, ok, 15 años más. ¿Sabe lo que pasó en los 15 años siguientes? Pura burrada de ese rey. Lo peor que pudo pasarle fue haber extendido su vida. Lo peor. Incluso tuvo un hijo, que fue rey después también, el peor rey de todos los tiempos, el peor de los peores. Entonces, para que usted se dé cuenta de que cuando Dios nos dice no en algo, siempre va a ser en beneficio nuestro, siempre va a ser en beneficio de nuestra familia, siempre va a ser en nuestra bendición, siempre va a ser bueno para nosotros. El tema es si nosotros estamos dispuestos a escuchar un no de parte de Dios. Porque lo que nosotros estamos dispuestos siempre a hacer los hijitos regalones de Dios, que cada vez que oramos por algo, Dios lo concede. Nuestra oración, hermano, siempre debiera ser, Señor, te pido esto, si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a calcular que lo que nosotros estamos pensando, esa es la solución? No, si yo sé que con si hago este negocio y consigo que me asocie, esta es la solución. Y Dios nos dice que no, porque nos está librando de un pillo de 7 suelas que por supuesto nos va a perjudicar. Y nosotros a veces hasta nos enojamos con el Señor. Y nos frustramos. Y es natural que nos frustremos. Especialmente cuando somos jóvenes. Me acuerdo cuando era bien chico yo, una vez postulé a un curso de la Escuela Naval. Y no quedé. Qué terrible. Me mandaron una carta súper afectuosa. Decía, don José Ortiz Rebolledo, queremos felicitarle por su conducta, su alto puntaje, y lo invitamos para el próximo año postule a nuestra escuela. La verdad que yo estaba tan frustrado, enojado y amargado, y enojado con la hermana que nunca más postulé, por supuesto.
Y yo más encima trataba de venderle el negocio al Señor. Pues yo decía, Señor, si tú me permites ser oficial de la Armada, yo voy a ser el primer oficial evangélico de la Armada de Chile ahí. Pero el Señor sabía que no iba a ser bueno eso para mí. El Señor sabía que tenía otros planes para mi vida. El Señor, amén, justamente, me gusta cuando me confirman la palabra. Hermano, alguna vez Dios te va a decir no. Alguna vez Dios te va a cerrar una puerta. Y si tú eres un hijo creyente, si tú sabes que Dios te ama, entonces lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es decir, Señor, bueno, yo pensaba que por ahí era ahí, Señor, pero si tú cerraste la puerta, creo absolutamente que tu misericordia está actuando en mi favor. Y que tú me estás evitando problemas que van a traer tristeza, dolor, amargura. Entonces, hermanos, Dios es el Dios de los sí, pero también es el Dios de los no. Dios es el Dios de la bendición, pero también es el Dios que a veces permite pruebas para nuestra vida. Y la Biblia está llena de personajes que fueron probados sin ninguna causa. No es que hayan sido culpables de algo. El caso de Job es tremendo ejemplo. El caso de José, que fue llevado en forma injusta a Egipto. Son casos de la Biblia, son muy típicos casos en que ellos no tenían ninguna responsabilidad y fueron probados grandemente. Y a pesar de eso siguieron diciendo, Él es el Señor, que se haga tu voluntad. Señor, acepto lo que tú me digas. Yo no sé si tú estás dispuesto a eso. No sé si en el ejercicio que hicimos, ¿qué te pasa en el corazón si Dios te quita lo más valioso? ¿Será que estoy preparado para eso? Es tiempo que nosotros asumamos esta verdad. El Señor es todopoderoso. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo amarás cuando estés lleno de bendiciones y lo amarás también cuando estés en medio de la prueba. Lo amarás cuando tengas abundancia y lo amarás también cuando tengas necesidad. Lo amarás cuando Dios te conceda y lo amarás también cuando Dios te cierre la puerta. Lo amarás. Pero yo siento que a nosotros nos gusta ser cristianos solamente del sí, de la bendición, de cuando Dios provee, de cuando Dios sana, de cuando Dios hace milagros. Y no es la versión de la Biblia. La versión de la Biblia es que también van a haber momentos que Dios va a decir no. La versión de la Biblia es que también van a haber momentos de prueba, de tristeza. La versión de la Biblia es que también van a haber momentos de absoluta amargura en nuestra vida. Y Dios, porque estamos pasando por esa prueba, no deja de ser Dios, sigue siendo Dios. Y nosotros necesitamos reconocer su deidad sobre nuestra vida. Y como decimos a los que se casan, en todo lo que Dios les dé y en todo lo que Dios les quite hasta que la muerte los separe. Pero si eso es muy cierto respecto a nuestra relación con Jesucristo, a la relación con Dios. Yo no puedo servir a Dios solo cuando me va bien. No puedo servir a Dios solo cuando estoy bendecido. Ahora, peor todavía cuando estoy lleno de bendiciones, cuando estoy lleno de misericordia de Dios, cuando estoy rodeado de su misericordia y aún no sirvo al Señor. ¿Cómo no tengo claridad en mi mente para decir, oye, hay que darle gracias al Señor? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Cuando Dios ponga fin a nuestra vida, cuando Dios diga, hasta este momento te corresponde, que estemos listos para decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Te doy gracias por todo el tiempo que me diste. Gracias, Señor, por todo el tiempo que pude compartir con mi familia. ¿Será que nosotros estamos en ese estado? ¿Será que si el Señor nos llamara en este tiempo estamos listos, estamos preparados? ¿Será que nos vamos a ir contentos y no nos vamos a ir refunfuñando? Pucha, Señor, yo quería estar más tiempo con mi familia. Porque eso significa la deidad de Dios sobre nosotros. Eso significa que Cristo es el Señor, que Él es dueño de todo y que Él es el que toma las decisiones respecto a nuestra vida. Entonces, por eso quería hoy día compartir este versículo y es como el alma de la fe judaica de la cual nosotros también hemos sacado. Esto es como el credo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el Señor, Él es la autoridad,
Él es el dueño de todas las cosas, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestras casas, de nuestros recursos, todo es del Señor, todo es del Señor. Y nosotros cada día debemos agradecer a Dios sus bondades, aún en medio de las pruebas. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él mire nuestros corazones, que el Señor mire nuestros corazones. ¿Será que estoy listo para decirle, Señor, acepto tu voluntad aún en medio de una prueba, de una tristeza? Aún en medio de la lucha, aún en medio de perder un ser querido, puedo decirle, Señor, tú sigues siendo mi Dios. Reconozco tu grandeza. Porque si no es así, hermano, nosotros tenemos que revisar nuestra relación con Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre.